Cele Fierro, precandidata a presidenta por el MST, gracias por ese tiempo con la letra chica. Bueno, interesados en saber en cómo ves la situación política económica del país, de la provincia. Sí, es cierto que a nadie hay que ocultarle ni decirle cuál es la situación porque lo está palpando la mayoría de la población, que estamos viviendo una situación de crisis social y económica muy importante, donde el día de ayer nomás salió los datos del INDEC de la inflación del último mes, que casi llega al 4%, en lo que va del año es un 7%. A nivel anual de febrero del 2018 a hubo un aumento del 50% y eso no se condice con los aumentos de salario. Entonces esa situación la está padeciendo la población en su conjunto y por supuesto siempre los sectores más vulnerables son las trabajadoras, los trabajadores, los sectores populares. Entonces creo que en ese punto me parece que ya con las campañas electorales casi lanzadas, porque lo cierto es que cada acto, cada acción que se hace es en perspectiva de las elecciones de agosto y octubre, pero también hay muchas elecciones adelantadas en distintas provincias, entonces creo que ya el panorama electoral se está dando y dando mucha discusión y para nosotras es central poder plantear que quienes nos gobiernan hoy, Macri a la cabeza y cambiemos en las distintas provincias, como también el PJ con sus variantes, con el kirchnerismo también, no son la opción que necesitamos las trabajadoras y los trabajadores para salir de esta crisis, porque lo cierto es que son proyectos políticos que en ningún momento plantean, por ejemplo, la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, sino al contrario, es seguir entregando miles de millones de pesos a los pagos de la deuda, seguir estado atados a la usura financiera. Entonces, de lo que entró por el FMI el año pasado, ya el 60% son dólares fugados, que son los mismos empresarios amigos de estos gobiernos y que le dan toda la facilidad que eso haga cuando esa plata se tendría que destinar justamente para mayor presupuesto en salud, mayor presupuesto en educación, para terminar de solucionar cuáles son los problemas estructurales, que es el problema de fondo de nuestro país y que ninguno de estos sectores políticos se plantea solucionar. Entonces para nosotros es contundente que hay que romper con el Fondo Monetario Internacional, hay que dejar de pagar la deuda externa, hay sectores que te dicen que eso no se puede, no es viable, que es utópico lo que nosotras estamos planteando y lo real es que el utópico es pensar que de la mano de estos sectores se pueda cambiar algo y favorecer a las mayorías populares. Nosotros tenemos un proyecto que es para el 99% de la población, no es para las corporaciones como han gobernado todos estos sectores de la burguesía. Entonces, lo primero es en el plan económico, es justamente un plan económico alternativo donde no solamente esté ligado al no pago de la deuda, sino a rediscutir cuáles son los impuestos a los que más tienen, porque hoy lo cierto es que las mayorías populares somos los que pagamos el IVA, por ejemplo, todos de la misma manera, y los sectores del agronegocio, de la megaminería y demás han sido salvados por este gobierno bajándole justamente los impuestos y llevándose todos nuestros recursos, contaminando el medio ambiente. Entonces son cuestiones que para nosotros son claves. El hecho de la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para dejar de estar atados de los fondos privados e internacionales. Entonces toda esa plata de verdad tendría que ir a obra pública para generar trabajo genuino, para poner presupuesto real a la educación, a la salud. O sea, no nos tenemos que olvidar que presupuesto 2019 viene con recortes a todo lo social, a pedido del Fondo Monetario Internacional, y que acá no fue solamente el macrismo el que lo votó, sino que los sectores del PJ votaron y apoyaron ese proyecto, y son los que llevan la misma política en las provincias donde gobiernan, porque el macrismo no gobierna todas las provincias de nuestro país y el ajuste se aplica en todos y cada uno de los lugares. Por eso, desde el MST y con mi candidatura, mi precandidatura, una de las posiciones y propuestas más fuertes es justamente terminar con la vieja política, porque han sido todos estos sectores los que nos han venido gobernando, son los que gobiernan en las distintas provincias. Entonces necesitamos
de verdad una renovación en la izquierda, necesitamos avanzar en la unidad de toda la izquierda y desde el MST estamos proponiendo eso, terminar con la vieja política y poner en pie una alternativa real para la clase trabajadora, para las mujeres, para la juventud, que se plante, que esté en cada una de las luchas como lo venimos haciendo y con un proyecto que de verdad plantee cuáles son las necesidades que tenemos y la defensa de los derechos, justamente de nuestros derechos. Te ato dos preguntas, Sí. Cele, para que más que nada te explayes, pensando en que sos una dirigente joven, ¿sí? Y mujer, y hoy el movimiento de mujeres, la izquierda está generando una renovación, con vos a la cabeza en el MST por lo menos. El movimiento de mujeres es muy importante y principalmente lo que están discutiendo es la separación de la Iglesia del Estado. Ustedes tienen una posición, están presentando un libro también. Sí, justamente. Atamos las dos preguntas, como vos decís, yo lo voy a intentar hacer en la respuesta. La renovación es parte fundamental porque nosotros estamos en contra de esta casta política que trabaja para la política, digamos, o sea, es parte de su trabajo, ya son los mismos que vienen recorriendo años en el escenario político, que lo cierto es que no cambian nada, que siguen estando ahí, lo vimos el año pasado cuando fue todo el debate del aborto en diputados y en senadores, que son una casta completamente vetusta que defiende intereses que no son los intereses, en este caso, de la juventud y del movimiento feminista. Entonces, poder plantear que nosotras ganamos las calles, pero también ganamos la política y tenemos que tener ese espacio conquistado y desde ahí plantear también cada una de nuestras propuestas, que no hay otro sector que venga a plantearlo, sino que somos justamente las protagonistas de toda esta lucha, las que también damos estos pasos tan importantes en la política para llevar con fuerza nuestras propuestas y la defensa justamente, por ejemplo, este año. No es que el año pasado fue el año por la pelea por el aborto legal. Este año sigue la pelea por el aborto legal, por más que sean las elecciones, cuando hay sectores políticos que quieren esconderlo abajo de la cama, o sea, no quieren que se hable más de la lucha por el aborto legal, que plantean que lo que hay que hacer, hay que unir los pañuelos verdes y los pañuelos celestes para poder dar una batalla en contra del macrismo. Nosotras estamos completamente en contra de eso porque justamente una de las enseñanzas que nos ha dado todo este movimiento es que nuestros derechos no se negocian, nuestros pañuelos no se negocian, nosotros no atamos ningún pañuelo verde con el celeste, sino justamente los que unimos, porque nuestra lucha es transversal, no es solamente por el aborto legal, sino que es por todos nuestros derechos sociales, laborales, de género. Entonces, los pañuelos que nosotros unimos son el pañuelo naranja y el verde, y en esto lo uno con tu pregunta anterior, que justamente el año pasado, con toda la lucha por el aborto legal, surgió con mucha fuerza el rol que viene jugando la Iglesia Católica, pero bueno, el año pasado también cobró peso, o por lo menos salió a la luz el peso que está teniendo la Iglesia Evangélica, y en eso salió con mucha fuerza. De hecho, el año pasado se hicieron cantidades de apostasías colectivas, que es la renuncia a la Iglesia Católica, o sea, de quienes han sido bautizados y bautizadas, es la renuncia efectiva a la Iglesia Católica, y fue masiva en distintos puntos del país, y cuestionando esto, digamos, el rol de esta institución retrógrada y que siempre ha jugado un rol negativo hacia los derechos de las mujeres y las disidencias, porque en nuestro país lo vimos con la fuerza que militaron en contra del matrimonio igualitario, y el año pasado lo vimos con la pelea por el aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, el pañuelo anaranjado es el reflejo de esa lucha, que es de la separación de la Iglesia y del Estado, que no se tiene que meter dentro de la política pública, y nosotros a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con los subsidios, porque no es solamente que la Iglesia influye en la política, sino que recibe millones por parte del Estado para bancar a curas, obispos, a seminaristas con sueldos, sino que también se destinan millones de pesos, son 32.000 millones al año destinados a la educación religiosa. O sea, nosotros creemos que eso se tiene que cortar,
que quien quiera mandar a su hijo a una escuela religiosa lo tiene que pagar por decisión, y que el Estado no tiene que invertir ni un peso en eso, sino que justamente esos millones, miles de millones, tienen que ser destinados a la escuela pública. Y en estos debates surge, y por eso hoy estamos acá en La Plata haciendo la presentación de este libro, que es Iglesia, Estado, Asunto Separado, que es un libro que realizamos de manera colectiva, compañeras, compañeros, compañeres del MST, de Juntas de la Izquierda y Libre Diversidad, en donde no solamente planteamos esto tan importante que es la separación de la Iglesia del Estado en cuanto a los subsidios, sino que hace un recorrido de toda la historia de la Iglesia en los distintos momentos, cómo ha actuado en contra muchas veces de las poblaciones. O sea, acá mismo en América Latina, en todo lo que fue la conquista, no solamente vino la corona, sino que vinieron acompañados de la cruz para evangelizar a todos los pueblos originarios, y lo vemos en cada uno de los lugares y estados en el día de hoy, cómo actúa cotidianamente en contra de nuestros derechos. Y otro de los hechos fundamentales que ha pasado en los últimos días, y que bueno, cuando hicimos la presentación del libro en Capital estaba sucediendo, que fue la cumbre en el Vaticano, convocada por Francisco, el Papa argentino, que es el mismo Papa que cuando era obispo acá en el país salió a denunciar a todos los que promovían el matrimonio igualitario como que eran enviados del demonio. Es el mismo que bancó a Grassi cuando fue denunciado por pedofilia, es ese mismo denunciado de no haber resguardado a compañeros de su misma orden durante la dictadura, ese mismo que hoy es el Papa Francisco, convocó a una cumbre en contra de la pedofilia en el Vaticano los últimos días. Bueno, nosotros hicimos cuestionando justamente que llaman a esa cumbre porque ya no pueden esconder abajo de ninguna sotana todos los casos de pedofilia a nivel mundial, y lo cierto es que, como denunciaron los familiares y sobrevivientes de abusos eclesiásticos, violaciones eclesiásticas, no hubo ningún tipo de medida concreta y real para esto, sino que fueron medidas cosméticas, y que lo hicieron justamente, como decía al principio, porque ya no tenían manera de ocultarlo, y que hoy la Iglesia está viviendo una crisis muy importante en relación a la pedofilia. En ese sentido, nosotras, una de las propuestas, creemos que es necesario que se abran todos los archivos de la Iglesia, que, como se quedó en claro también en esa reunión, han destruido parte de evidencia de denuncias de abusos y violaciones, y la propia Iglesia lo ha destruido. Entonces tiene que abrir absolutamente todos los archivos, se tiene que terminar con el secreto pontificio. No puede ser que no puedan dar declaración ante estos hechos y sea resguardado por la propia institución verticalista, machista, que justamente genera los ámbitos para que la pedofilia se siga no solamente produciendo, sino también encubriendo, porque lo que ha quedado demostrado durante los años es que hay un modus operandi, por decirlo de alguna forma, por parte de la institución en su conjunto, que es, ante denuncias de abuso, se cambia al cura del lugar, donde se termina encubriendo estos casos y no dando respuesta a los familiares. Nosotros creemos que se tiene que conformar una comisión investigadora independiente para que de verdad se conozca cada uno de los casos y se conozca toda la verdad en relación a eso. Y lo otro, que para nosotros es fundamental, aparte de eliminar todos los subsidios, que ya lo dije antes, es que se saque en nuestro país, la Iglesia tiene el mismo estatus que, por ejemplo, el Estado Nacional o las provincias, que es el de persona jurídica pública. Eso hace que tenga sus propias normas, que no se le puedan embargar sus bienes. Entonces lo pone en el mismo ranking que cualquier Estado. Nosotros creemos que eso se tiene que cambiar también, porque le da privilegios sobre otras instituciones. Entonces, estos puntos son los que nosotros creemos, junto con un proyecto de ley que vamos a presentar en estos días en el Congreso, que es la prohibición de que curas, obispos, seminaristas estén a solas con niñas y niños. Son los puntos que nosotros creemos que realmente pueden terminar
con la pedofilia en la iglesia y no las mentiras que salieron a decir en el Vaticano en los últimos días. Muchas gracias, Cele, por tu No, tiempo. gracias a